Puente Familiar es presentado por Peugeot. Ahora sí, Mayra, bienvenida. Muy buenos días, Conrado. Buenos días A todos los puenteros. Oye, traes buen tema ahora, ¿no? Sí, vamos a hablar de las cunas perversas. ¿Qué es? Yo lo leí y dije yo, no seré yo parte de una cuna perversa. A veces lo pienso, pero no, espero que no. Bueno, las cunas perversas tiene que ver con la formación la crianza de los hijos y en el cómo de alguna manera, pues ahí es donde nace la personalidad de todo individuo y que de alguna manera posteriormente podemos tener pues algunos trastornos y algunas psicopatías y en este caso pues hablar un poquito de cómo se da esa situación, ¿no? De los psicópatas en general, de los que vemos y que de alguna manera a veces no reconocemos, el cómo tiene que ver en los estudios que se han hecho la cuestión biológica, pero también el ambiente. ¿Ok? Se dice que el 1% de la población tendemos a tener una psicopatía. ¿Ok? Pero el que la desarrollemos, esa es la diferencia. Según los estudios que se han hecho, hay una predisposición genética biológica en nuestro cerebro que nos predispone. El 2% de los niños tienen esta genética que dependiendo del entorno, dependiendo de la crianza que tengamos con ellos, vamos a desarrollar esa psicopatía o no. Ok. Entonces la casa es la que influye en que tú hagas o tengas influencias para terminar con alguna psicopatía activa. Sí, como un sociópata, por ejemplo, con un psicópata, perdón. Okay. Por ejemplo, ¿qué influye? Influye el hecho de la cuestión de que si traemos estos genes o traemos esta mayor predisposición según los estudios que se han hecho, como decía ahorita, el entorno familiar, la crianza de mamá, de papá, lo que reciba este niño, va a hacer que sea un psicópata o no. ¿Ok? Es un factor muy importante. Por ejemplo, si hay maltrato físico en el niño o en la niña, esto tiende a desarrollar si ya trae la genética. También tienen características como, por ejemplo, que se aíslan, son antisociales. La persona, un psicópata, no tiene emociones, bueno, las tiene, pero no las manifiesta. Entonces, qué importante que en nuestro hogar, con nuestros hijos, cuando estamos en la crianza de ellos, hablemos de las emociones, trabajemos con las emociones, hacer ese contacto tan importante. Tampoco no tienen empatía. Entonces, ¿cómo yo como padre muestro una empatía hacia los demás en el que me duele algo que esté pasando a otro ser humano? Y entonces el niño va a aprender y lo va a desarrollar. Entonces, ¿por qué de ese 2% muchos de los niños no son psicópatas? Porque los papás y padres y madres trabajan en conjunto y impiden. Así es. ¿Qué necesita un niño? Sobre todo, amor. ¿Ok? El expresar el amor, el abrazarlo, el decirle te quiero, o sea, con acciones y palabras. Eso va a ayudar a que no se desarrolle ese, pues ahora sí que un psicópata en potencia. Y te voy a decir algo, hay muchos psicópatas y habemos tal vez muchos psicópatas que están en puestos importantes porque son muy claros en adultos. Pero, por ejemplo, les gusta llamar la atención, se confunde mucho con los narcisistas que ya también hemos hablado, el ego que tienen ellos, pero en el caso de esto hay que enseñarles a las personas sobre todo a trabajar las emociones, a trabajar las emociones, la empatía, el integrarlo socialmente, el poner límites, porque los niños que no se les pone límites, y crean una situación de, ¿cómo te diré?, poca tolerancia a la frustración, son más predispuestos a desarrollar este tipo de psicopatologías. Hay un tema y me llama la atención porque cuando titulas el tema que es cunas perversas, a ver, ahí hay una obligación de las parejas que planean tener hijos. Ellos deben trabajar para impedir que se generen en casa esas cunas perversas. ¿Cómo papá y mamá, en el momento en que empiecen a buscar la idea de tener un hijo, deben trabajar para evitar que eso pase en casa? Bueno, yo creo que es responsabilidad de los padres o de las personas que están deseando tener un hijo, prepararse y ponerse de acuerdo. Y también, como decía ahorita, la genética influye.
y en el saber en el que cuando hay una concepción de un ser humano, pues obviamente va a haber esa genética y saber con quién me estoy relacionando. Porque a veces puedo traer de mis abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, claro, de mis generaciones anteriores, que haya algo que ahí se manifieste. Entonces, la vez pasada también hablábamos de las situaciones de cómo las drogas, el alcohol pueden influenciar, porque nos podemos desviar ahí. Sí. Nos podemos desviar ahí. Entonces, es una situación de raíz que tenemos que atacar sobre todo en la infancia, para que no se den esto. No hay que... Ahora sí, como decía el viernes pasado, no hay que, cuando ya estás adulto, claro, tratar de hacer algo por ellos. O sea, es más fácil formar niños que arreglar adultos, pues, definitivamente. Así es. Por eso cuando vas a planear a tener un hijo, toda la responsiva que lleva, el prepararnos como padres, el saber qué es lo que necesitamos darle a nuestros hijos. Si a mí no me abrazaron, si a mí no me dijeron te quiero, lo tengo que hacer yo, tengo que aprender. Claro, claro. Porque entonces voy a ir de generación en generación degenerando esto. Y súmale lo que me decías el viernes, que desde el vientre de la madre la personalidad se empieza a forjar. Entonces, imagínate los papás agresivos, los papás que no entienden la importancia de sus acciones hacia mamá, hacia el mismo niño, desde el vientre, pues empiezan a formar esto que llamas cunas perversas desde ahí. Así es. Entonces, ¿de dónde viene todo esto? ¿De dónde viene un adulto así? ¿De dónde viene un psicópata así? Pues de casa. De una familia. De la familia. Totalmente. La genética, te digo, influye, pero no quiere decir que porque yo tengo el gen, lo voy a desarrollar. El entorno va a decir mucho si yo lo desarrollo o no. ¿Por qué? Porque hay psicópatas que son funcionales, pero no están en la maldad, no son asesinos, no están provocando daños a la sociedad y todo eso. Pero si yo veo que desde el inicio mi hijo tiene broncas en la escuela, pelea, se aísla, hace las cosas como... Los psicópatas tienen una situación, las personas son como objetos. Ok. Ajá. Ok. Entonces, no hay esa empatía, como decía ahorita, de las emociones y los sentimientos hacia otro. Entonces lo hago porque es para mí como un objeto y es algo que no me causa ningún problema. Lo puedo hacer y punto. Ajá, y también no hay una culpa ni un remordimiento al momento de hacerlo. Y al final, la sociedad a veces no lo interpreta de esa forma, los maestros siguen sus procesos, los compañeros simplemente lo aíslan y el problema es un círculo vicioso que los papás no ponen atención, ¿no? Sí, que los papás no ponen atención y a veces pues cuando les dices a los papás se molestan. Sí, claro. Y también pues no lo quieren reconocer. Y también es más fácil echar la responsiva a alguien más, que a la escuela, que al gobierno, que a todo lo demás, sí, claro. ¿Verdad? Que hacerme cargo y responsable de lo que estoy viendo en un niño, ¿sí? Desde el berrinche, desde el que no sigue reglas, desde el que golpea, el que lastima, el que muchas veces lo retan a los papás y le dicen, pégame a cabo, es que no me duele. Eso es importante, Mayra. Sin entrar en estigmas y sin entrar así como que en prejuicios, ¿a qué le debo de poner atención como papá? ¿Cuál es una señal de alarma con un niño al que tengo que poner atención y tengo que corregir algunas cosas? Situaciones como el hecho de que te rete. Ok. ¿Sí? Que la autoridad no implique para el límite. No okay. implique. Okay. Que le pongas límites y se los brinque. Ok. Que veas que cuando, como decía ahorita, hace algo no le duela, no sienta empatía, no pida disculpas. Es más, corporalmente hablando, o lenguaje físico pudiéramos decir, no hay una gesticulación con respecto a sentir algo por otro. ¿Okay? El sufrimiento ajeno le causa un problema. Sí, entonces lo hacen y lo disfrutan. Ok. Entonces, esos serían como que los síntomas para decir, tengo que yo ir a buscar ayuda de un profesional para corregir. Y si el niño está teniendo problemas en la escuela y se lo están reportando y le están diciendo que golpea, que esto y que el otro, pues mayor razón, porque ya estamos en dos ambientes. Claro. ¿Sí? Entonces tenemos que hacer algo. Y las autoridades, en este caso escolares, no son los responsables de formar a alguien que puede traer inclusive situaciones biológicas y genéticas que hay que ver que no se desarrollen. Porque puede ser un terreno fértil una criatura con respecto al ambiente que tengamos en casa. Claro. Y si papá y mamá no se responsabilizan de dar amor, de dar empatía, de hablar de valores, de atender las emociones, bueno, pues va a generar que esa tierra sea fértil y que crezca esto.
Entonces tenemos como papás muchas obligaciones, no solamente un asunto de darle comida y darle entretenimiento y darle un techo a un hijo, es también ayudar a formar a un ser humano funcional y a un ser humano responsable y además que sea empático con los demás, ¿no? Yo creo que es parte esencial del trabajo de papá. Y que lo estamos necesitando en esta sociedad. Totalmente. ¿Por qué? Porque ahorita en los hogares, como decía el viernes, están creando estos psicópatas si no hacen algo. Claro. Entonces, ¿cuándo va a terminar esto? No, nunca. No. No, jamás. Estoy totalmente de acuerdo. Entonces, tenemos que hacer algo, incluyendo las autoridades, quizás ayudar a los padres a, no sé, con pláticas, con más talleres, con situaciones que nos lleven a tener una claridad de los comportamientos que a veces no son normales. Y como somos padres primerizos, pues tampoco sabemos, no nos dieron un librito para ser papás. Así es. Entonces necesitamos integrarnos en aprender. Y a veces los tiempos, las formas, la sociedad en la que vivimos tan apurados, donde papá y mamá trabajan, o donde traemos muchas carencias también como papás y queremos arreglar al niño, pero nosotros no nos arreglamos, pues. Claro, y a veces ahí es donde está el problema, ¿no? Sí. Que el papá no quiere aceptar o la mamá no quiere aceptar que el primer problema es papá o mamá, pues, ¿no? Sí, por ejemplo, a mí me llevan niños y me dicen, arréglamelos casi como mecánico, ¿no? Sí, claro. Ahí está, él es el del problema, me lo reportan. Claro. Sí, y yo les digo, vengan ustedes, no puedo, no tengo tiempo, o van una vez. Sí. ¿Y sabes qué me ha pasado? Lo triste, que cuando ellos se dan cuenta que son el problema, no regresan a la terapia. Ni al niño ni a ellos. Sí, a veces el niño que reacciona de formas que uno pudiese interpretar como equivocadas, no es más que un llamado de atención del niño al papá, ¿no? Sí, porque el niño es el reflejo. El niño es psicópata, es que el psicópata eres tú. Ajá, el reflejo son los papás. Sí, claro. Sí, pero cuando hay esa parte no se quieren integrar, lastimosamente, y de veras que yo lo vivo, y pues a veces también la lleva el niño, porque ya no lo llevan al niño, porque los del problema se tienen que integrar ellos, y esto es un equipo, pues. Mayra, te agradecemos mucho estos temas, de verdad es que pudiésemos tener, insisto, estos temas nos dan para tener proyectos puentes de 24 horas, porque son profundos, ¿no? Sí. Son individuos que tienen problemas complicados que tenemos que encontrar. Por eso estoy tratando de ocuparme de que yo como mamá también hice o cometí muchos errores Claro, todos. en la práctica, pero hay que ayudar a los papás, sobre todo, a que no se desarrollen este tipo de psicopatías. Hay que y a romper tener con una estas mejor cunas sociedad. perversas. Estas cunas perversas. Hay que romper con las cunas perversas. Mayra, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias Mayra a Leiva, ustedes. psicoterapeuta aquí en Proyecto Puente, que nos acompaña todas las semanas con esos temas. Muchísimas gracias. Bendiciones para todos, Conrado. Puente Familiar es presentado por Peugeot.